Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Muy bien, tomen asiento, mis hermanos, siéntese por favor. Y estamos viendo sobre este libro muy importante, mis hermanos. Tiene 3 capítulos muy breves este libro, mis hermanos. Y este libro nos habla y nos enseña el juicio que iba a pasar Israel. Por causa, hermanos, de la desobediencia, vendrían tiempos duros y difíciles para Israel. Pero puede ser también lo que Dios quiere advertir también a la iglesia, que vienen tiempos difíciles y tiempos duros también. ¿Para qué? Para el mundo entero y también para la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Refugiarnos en las manos del Señor, mantenernos cerca de la presencia de Dios, seguir buscando el reino de Dios y su justicia, porque entre más busquemos su reino, Dios prometió darnos y proveer todo lo que nosotros necesitamos. Si no lo buscamos, hermanos, si no lo buscamos nosotros en agradar al Padre, en buscar hacer su voluntad, lógicamente, mis hermanos, podemos tener muchos problemas en este tiempo o los tiempos que vienen, ¿verdad? Y el mundo ahorita está siendo, ¿qué? Sacudido, mis hermanos. Totalmente, mis hermanos, se está viendo una calamidad en muchos países, incluyendo también nuestro México. Estamos viendo problemas grandes y problemas fuertes. Así que es importante, mis hermanos, reconsiderar la palabra que Dios le dio un día por el profeta Joel. ¿A quién? Pues a Israel. Israel iba a tener grandes problemas y grandes conflictos. Así que Dios llama ¿a qué? Al arrepentimiento. Llama a que se arrepienta el pueblo y que el pueblo se vuelva de vuelta con toda su alma y con todo su corazón a Dios. Y que realmente el pueblo esté dispuesto a obedecer y a sujetarse a la bendita palabra de Dios. Así que estas cosas que iban a pasar al pueblo de Israel, todo esto ya estaba ¿qué? Prescrito, ya estaba advertido por parte de Dios, ¿verdad? Pero ignoraron la palabra, la desecharon la palabra y fueron ¿qué? Rebeldes a la palabra de Dios. Y por lo tanto todo esto les vino y fue consecuencia de que un día ellos iban a pagar un precio muy alto, mis hermanos. Dame el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 28, del 38 al versículo, mi hermana Vero, al 40. Y fíjate, si usted lee toda esa parte hacia abajo, nomás vamos a leer 3, pero léalo cuando tenga tiempo. Fíjese con esto. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 28 es capítulo 28. 28 es capítulo 28 de Deuteronomio. Deuteronomio 28. Dámelo, por favor. 28 del 38. 28, 38. Léalo conmigo. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Dame el 39. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se lo comerá. 40. Tendrás olivos en todos tus territorios, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se caerá. Ya estaba advertido el pueblo que estas cosas iban a venir y iban a pasar. Si usted lee el contexto, es porque no guardaron mi ley, dice la palabra de Dios, y no anduvieron en mis caminos. Y por lo tanto había ya una advertencia desde que antes de que salieran o antes de que entraran a la tierra prometida. Ya Dios le había hablado por medio de Moisés, que era el 5º libro que se iba a manifestar, y esa era la parte de las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. Vas a pasar esto, dice, pero si tú no entiendes y no comprendes lo que debes de hacer y andar en mis caminos, entonces vas a sufrir y tendrás gran calamidad. Le está advirtiendo Dios a ¿quién? A Israel. Y luego dice el Salmo, dame el Salmo 104, 14 y 15. Esos 2 salmos. Versículo 14. Léalo conmigo. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba, para el servicio de los hombres, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. ¿Quién lo hace? Dice el Señor. Dios. Dios es el que hace, dice, producir el heno
producir la hierba y producir también los árboles para el vino y también para el aceite. Él lo hace, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, Él tiene el poder y la autoridad, hermanos, de detener la lluvia y de tener también las bendiciones del reino de los cielos. Si el pueblo no se sujeta a lo que Dios pide y lo que Dios manda por medio de su palabra. Así que los mismos salmos también nos hablan y nos cuentan de lo que está sucediendo y lo que está pasando, ¿verdad? Y en este caso, Dios iba a traer una disciplina por medio, hermanos, de no permitir ya cosechas y que el pueblo sufriera un tiempo para ver si así se volvían y podían reconciliarse de vuelta con el Señor, de vuelta con Dios. Pero si el pueblo se endurecía más, entonces dice la palabra de Dios que iban a venir, ¿qué? Hombres fuertes, fierros, dice la palabra de Dios. Porque pueblo fuerte, versículo 6, e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de ¿qué? De león, dice la palabra de Dios. Así que está hablando acerca, hermanos, de los asirios que iban a venir y de los babilonios. Los asirios iban a invadir todo lo que viene siendo el reino del norte y Babilonia iba a invadir todo lo que es el reino del sur. Judá y la tierra de Judá principalmente, que era el reino del sur. Así que ellos iban a invadir. Y cuando vinieran, dice que el templo, hermanos, iba a ser destruido totalmente. Se iban a llevar todo, se iban a robar todo, dice la palabra de Dios. Ese templo era, hermanos, pues considerado una de las 7 maravillas de aquel tiempo, el templo de Israel. Pero iba a quedar humillado el pueblo, el templo, porque era el orgullo ¿para quién? Para los babilónicos para los israelitas, Dame ahora el Salmo, Oseas 2.8. Oseas está atrasito de Joel. Si tiene su Biblia puede ir a Oseas, está atrasito. Léalo por favor, Oseas 2.8 conmigo. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Fíjese lo que el pueblo estaba haciendo. Y ella no reconoció que yo le había daba el trigo, el vino, el aceite y que la multipliqué. ¿Qué hacía entonces el pueblo? ¿A quién se lo entregaban? A Baal, hermanos. Entonces el Señor le estaba diciendo al pueblo, y ellos, dice, está hablando del pueblo de Israel, no reconocieron, dice, que yo les daba todo esto, tanto el pan, el vino, el aceite, dice, y en lugar de agradecer, ¿qué hacía el pueblo? Se lo daban a los ídolos y los ofrecían a los ídolos. Y eso le dolía al Señor, ver cómo el pueblo se encontraba de una forma u otra, hermanos, ofreciendo lo que Dios les daba a un pueblo rebelde, a un Dios pagano. Y eso le dolía en el corazón a Dios. A Dios le duele, hermanos, cuando usted y yo hacemos cosas incorrectas. Cuando usted, hermano, en lugar de honrar a Dios con sus bienes, darle la gloria a Dios, hermano, va y lo gasta en cosas que no debe gastarlos, en fiestas que no debe hacer, tal vez en apariencia, hermano o hermana, que usted va y gasta todo eso. Eso es una forma de deshonrar a Dios y que se olvide totalmente de Dios y que no le sirva, dándole Dios dones, talentos, y también dándole a usted, hermano y hermana, esa gracia a través del Espíritu Santo que viene siendo los frutos del Espíritu de Dios, y me los menosprecie por ir y servir al mundo o servirse a usted mismo. A Dios le duele verlo a usted cómo se está apartando y alejando del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar, hermanos. Y eso tenía que evitar el pueblo de Israel, porque un día Dios podría traer un juicio sobre ellos. Ya Dios les había advertido y les había dicho, Deuteronomio 28, del 38, y léalo todo completo, hacia abajo. No solamente eso estaba escrito, sino las maldiciones que iban a tener también el pueblo, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 10, dice, y estas cosas se han escrito como advertencia también para nosotros. Todo esto, dice, se ha escrito para advertirnos también a nosotros, y que nosotros también nos corrijamos
Es una llamada de atención de parte del Señor. Y no solamente para la iglesia de Nueva Jerusalén, sino para todas las congregaciones y todas las iglesias del mundo, mis hermanos. Porque muchos se han desviado y muchos han dejado también que, hermanos, que la oruga, el saltón, el revoltón, venga y destruya todo lo que usted ha logrado tener. La langosta. Este viene y va a destruir todo eso. Tal vez tu salud, tal vez tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Todo eso se puede manifestar, hermanos. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios, no está la gracia del Señor en nuestras vidas. Porque tal vez le hemos dado la espalda al Señor y nos hemos apartado de las grandes obras y las grandes misericordias de parte de Dios. Así que, mis hermanos, recuerden que es importante que regresemos al Señor y volvamos al Señor. Así que Dios dice que levantaría ¿qué? Un poderoso ejército, mis hermanos, ¿verdad? Y de esa forma, de esa manera, si usted tiene una buena relación con Dios, no pasa nada. No va a suceder nada, hermanos. Si usted y su casa no tienen una buena relación con Dios, entonces sí, hermanos, debe de preocuparse grandemente. Y debe de ¿qué? De ser ágil para empezar a buscar esa buena relación con Dios. Y que la gracia del Señor ante todo sea lo primero en cada uno de nosotros. Y que nosotros lo honremos. Dice Proverbios capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué? Y con las primicias también de tus frutos. Hónralo, que el Señor tenga la primera honra cada día en nuestras vidas. Que Dios realmente sea honrado en tu casa, en tu hogar, en tu familia, aún en tu trabajo, en la calle, hermanos. Donde quiere que nos encontremos, que Dios sea honrado en nuestras vidas, reconocido como Él es el que nos bendice. Él es el que produce el heno, dice el Salmo 104. Él es el que te bendice. Él es el que hace producir. Él es el que te hace que tengas esa casa, que tengas ese carro. Él es el que hace que tengas esa salud, hermanos. Pero si usted y yo nos apartamos y nos alejamos, entonces la mano de Dios se quita de usted, mi hermano, y hay cosas que pueden suceder terriblemente. Así que Dios le dice que está si estás en una buena relación, mis hermanos, ese ejército no te va a hacer nada. Pero si no estás en una buena relación con Dios, ese ejército puede ¿qué? Destruirte y te puede matar. Lo que quedó de la arruga, dice, comió el saltón. Plagas, hermanos, que iban a invadir a Israel. Y todo esto era por qué? Porque esta generación estaba ¿qué? Apagada y estaba apartada de la gracia y la misericordia de Dios. Esta plaga debería de ser ¿qué? Iba a ser contada para las siguientes generaciones. Quiere decir que Dios le dijo, dile a tu hijo, a tu hija, y cuando ellos nazcan, tienen que contar esto. Y tienen que advertirles que esto les pasó a ustedes en un tiempo por causa de la desobediencia y por verse apartado de la voluntad de Dios. Y por no obedecer la bendita palabra de Dios. Y que tengan cuidado la siguiente generación. Y llegamos a la generación de este tiempo. Y Dios nos dice, necesitas escuchar lo que sucedió en los tiempos del profeta Joel. Y debes de contarle también a tu hijo, a tu hija, lo que sucedió. Para advertirles que ellos también deben de andar firmes y derechos en mi camino. Debes de hablarles y debes de ¿qué? De advertirles a la siguiente generación. Y cuando nosotros nos vayamos, usted debe decir a su hijo, también debes de contarle a tus propios hijos. Y a tus nietos debes de contarles lo que pasó, lo que sucedió en los tiempos del profeta Joel. Y cómo Dios llamó al arrepentimiento a todo el pueblo. Y el pueblo que hizo se desentendió. ¿Qué hacía el pueblo? En lugar de bendecir la obra de Dios, darle gloria a Dios por las cosas que Dios les había dado, iban y se le ofrecían a los ídolos paganos. Y eso, hermanos, trajo ¿qué? Ira en contra del pueblo y en contra de la nación judía. Así que Dios le dice, despiértense,
aquí a los borrachos dice, despiértense, versículo 5, ¿verdad? Dice, oigan, fíjense bien lo que están haciendo. Hermanos, los placeres de la vida nos adormecen, nos llenan a nosotros, hermanos, de confusiones en la mente. Así que, despiértense. La langosta llega como un pueblo que poderoso para devastar a toda la nación. Así viene, dice, y así se va a manifestar ¿qué? La langosta. O sea, hermanos, los problemas que van a estar golpeando nuestras vidas, que van a golpear nuestra nación. Y hay muchos problemas que están golpeando la nación. Y hay muchos obstáculos ya que se están manifestando en este tiempo. No hay agua, estados sin agua, no va a haber cosechas. Mis hermanos, problemas también en tu economía, problemas, hermanos, va a haber con salud, problemas, hermanos, y no nomás a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esas declaraciones que hizo el presidente, hermanos, están tambaleándose las bolsas. Están así, mire, sube y baja, por causa, mis hermanos, de que hay una advertencia de parte de Dios. Y es muy probable, como dice el versículo número 15, y lo habla así, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Ay del día, dice, porque cercano está el día de Jehová. Su venida, dice, está ¿qué? Cercana. Y en este caso, el día para ellos sería el castigo, 70 años de cautiverio que iban a llevar el pueblo de Israel. 70 años, mis hermanos, iban a estar ¿qué? Cautivos por 70 años el pueblo de Israel. Mi vida, dice, todo lo que hay en la tierra le pertenece ¿a quién? Al Señor. Versículo 7. Asoló mi vida, dice. Y luego sigue diciendo, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron ¿qué? Blancas. ¿Quién era? El saltón. ¿Quién era? Mis hermanos, pues era el pulgón, era la langosta, que había ¿qué? Invadido y había robado y se había comido todo lo que Dios les había dado a Israel. Y Dios lo permitió. Y lo permitió, hermanos, para que ellos se dieran cuenta en el mal que se encontraban, porque les advirtieron, pero no hicieron caso. ¿Qué hicieron? Se fanfarronearon. No pasa nada, no sucede nada. El mundo dice, no, si es un Dios de amor, Dios no te va a castigar. Yo no iba a castigar a mi propio hijo, ¿verdad? Y se comparan de esa forma con Dios. Yo no agarraría a mi hijo y lo mandaría a cocinarlo en un caso. No pasa nada, no sucede nada. Sigamos, comamos y bebamos. Total, todos vamos a morir, dice va el ateo. No hay alma, no hay Dios. Claro que sí la hay, hermanos. Y todo esto que usted está viendo alrededor del mundo es consecuencia, mis hermanos, de la desobediencia que se ha tenido en contra del Señor y en contra de Dios. Y muchos tal vez van a pasar problemas fuertes si continuamos con la misma actitud delante de Dios. ¿Dios qué hace? Y está llamando al arrepentimiento. Por eso yo le decía ahorita, tal vez nosotros como padres, nosotros fuimos desobedientes a la palabra y dejó a su hijo, a su hija. No, cuando esté grande, que él decida, que él, decía un hermano, yo no puedo obligar pero sí, en mi casa debe vivir como un cristiano, mi hijo o mi hija. Y el día que decida él, está bien, para allá afuera. Pero si está en mi casa, debe vivir, aunque no sea cristiano, pero debe vivir como un cristiano. Y debe respetar la palabra de Dios. Aunque ya si él no decide continuar, pero yo, de una forma u otra, yo tengo la obligación de enseñarle la palabra y exigirle, si está en mi casa, que viva como un cristiano. Y que viva como un hijo de Dios. O una hija de Dios, ¿verdad? No hacer lo que él quiera. Ni tampoco hacer lo que
el muchachito o la muchachita dice, no, lo voy a hacer de esta forma, de esta manera. No, tiene que tener un orden su hijo o su hija. Tiene que decirle, hey, hijo, 14 horas con el celular, no es mucho. Amaneces con él, te duermes con él. El otro día fuimos allá a visitar a una persona y eran las 11 de la mañana, casi las 12. Es que me acosté muy tarde. Me dormí hasta las 4 de la mañana jugando en la computadora. 4 de la mañana me dormí. Y me acosté muy tarde, por eso estoy bien aflojado. ¿Qué flojera es? Hermanos, el papá y la mamá deben poner orden ahí. Porque si no pones orden, entonces ¿qué cría? Una fuerte adicción. Y cuando cría esa fuerte adicción, hermanos, una vez que entra esa adicción en el corazón, en la mente del muchacho, difícilmente la puede sacar. La única terapia que dan, ¿sabe cuál es? Que le quite el celular y no se lo dé por lo menos un mes. Que se lo quite y no se lo dé por lo menos un mes. Ni pueda ver y entrar a la computadora, ni tampoco eso. Es la única terapia. ¿Usted cree que va a resistir un mes el muchacho sin el celular? ¿Usted lo resistiría un mes sin el celular, hermano? Yo creo que no, ¿verdad? Pues, hermanos, esa es la peor adicción que está pasando ahorita con los jóvenes. Es lo peor que está haciendo el padre o la madre, dándoles, esforzándose, mis hermanos, en cumplirle esos caprichos a los hijos. Y en lugar de beneficiarlos, los está dañando, los está perjudicando, los está perdiendo a nuestros hijos. ¿Cuántos muchachos están siendo enganchados por causa del celular? ¿Y cuántos están llevándose, hermanos, allá en territorios que no deben andar esos jóvenes y esos muchachos? Así que, dice la palabra de Dios, mi vi y todo lo que hay en la tierra me pertenece. Todo es mío, dice el Señor, ¿verdad? Así que yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Por lo tanto, paro la bendición para Israel. Haré que la langosta venga, el pulgón, el saltón, y se coman todo lo que hay en Israel. Y sequen los árboles. Que no haya ni siquiera vino. No haya tampoco las higueras para producir el aceite. No va a haber tampoco nada de eso. No habrá pan tampoco. No habrá que comer tampoco. Y esa era una disciplina muy fuerte y muy dura de parte de Dios. Pero todo fue porque se habían desentendido de Dios. Hermanos, pero no solamente ellos. También el templo iba a ser ¿qué? Iba a ser sacudido el templo, la casa de Dios. ¿Verdad? No iba a haber tampoco ni ofrendas, ni para los sacerdotes, ni tampoco vino, ni tampoco aceite para ungir, ni para las lámparas que estaban ¿en dónde? En el lugar santísimo. También iba a ser sacudido el templo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo y también los sacerdotes, que eran los encargados de darle la palabra de Dios, la ley al pueblo, no lo estaban haciendo. Y el pueblo se había desentendido también, igualmente los sacerdotes. Y los sacerdotes no enseñaban la palabra de Dios. Y hermanos, hoy en día la gente se va, no precisamente para venir y escuchar la palabra de Dios. Siempre quieren que les dé una palabra que su carne y su ego los levante. Pero no es oír la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros como siervos y siervas de parte de Dios. Va la gente corriendo, los que nos decimos que somos creyentes, y buscamos ¿qué? Palabra de Dios. Y está el hombre o la persona o el predicador pues tratando de levantar el ego de la persona, el orgullo de la persona, pero no va al problema. No va directamente a la raíz de los problemas. Y la raíz del problema puede ser que ese hombre o esa mujer anda muy mal. Pero Dios le está ¿qué? Advirtiendo por medio de su palabra. Corrige eso. Arrepiéntete de eso y vuélvete conmigo. Porque estás caminando de una manera incorrecta. Estás ofreciendo tus bienes a Baal, a los ídolos, a los demonios. Y eso va a traer consecuencias terribles a nuestra vida.
Y eso es lo que los sacerdotes no estaban advirtiendo. Oye, ¿cómo que estás ofreciendo? Ellos tenían que parar eso. Eso a Baal. Baal no debe estar aquí. No debe ser adorado en Israel. Tenían ellos que reprender al pueblo y oponerse a ofrendas. ¿A quién? A Baal, a los ídolos. Porque supuestamente toda la nación era una nación llamada a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Toda la nación. Aquí no es como aquí en México. Aquí hay libertad. Pero los creyentes, los cristianos, somos llamados, hermanos, también a obedecer y sujetarnos a la palabra de Dios. Y vivir conforme a la palabra de Dios. Y caminar conforme a la bendita palabra de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? Que se nos enseñe, que se nos esté hablando. ¿Para qué, hermanos? Para evitar ciertas cosas que nos pueden dañar y nos pueden perjudicar. Y eso no hacían los sacerdotes. Los sacerdotes le decían, no pasa nada, todo está bien, sigue adelante. Ah, no, pues está bien, hay muchos dioses, le ofreciste Baal, está bien, no hay problema. Sigue ofreciendo Baal. Y ese era el problema. Y por eso Dios también, ¿qué hizo? Reprender también en el templo. No solamente al pueblo, sino también ¿a quién? A los sacerdotes. Y el Señor lo dijo muy claro. Dice, oigan ustedes ancianos y escuchen todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres, dice. Así que, les dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundidos los labradores, gemí viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cíñanse y lamentense, ¿quiénes? Sacerdotes. Gemir en vuestros altares, dice, venir a dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Se va a quitar todo esto, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener donde orar. No nos vamos a tener donde juntarnos, que nos enseñen la palabra de Dios. Todo eso se va, pum, a venir hacia abajo. Está profetizado, hermanos. Vienen días duros, difíciles, que vamos a tener que enfrentar tal vez algún tiempo. Tal vez de eso después ya viene el arrebatamiento. Por la gracia y la misericordia de Dios no va a dejar que pasemos todavía grandes problemas y grandes conflictos. Pero si usted o su familia no está bajo la dirección de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la dirección de la palabra de Dios, tal vez cuando mucho usted va a ser salvo, como dice la carta de los Corintios capítulo 3, pero tendrá muchas pérdidas, hermano, hermana. Y tal vez entre sus pérdidas está su familia, están sus hijos. Tal vez porque usted como sacerdote de su casa, de su familia, no les ha exhortado y no les ha invitado a que corrijan esa área en su vida, a que se aparten de ese pecado. Y tal vez usted sí es un buen siervo, pero usted ha dejado que sus hijos, su familia, vivan ellos como ellos quieran vivir. Y eso también lo va a llevar a cuentas el Señor, mi hermano y mi hermana. Ahorita es tiempo de todo eso. De corregir, de instruir. Es ahí por qué le digo que traiga a sus hijos temprano. Que vengan y se vayan a la clase. Que escuchen la palabra de Dios. A sus hijos, a sus adolescentes y a sus jóvenes. Tráigalos. Vengan, hijos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Que les enseñen la palabra del Señor. Hermanos, que su corazón y su alma y su conciencia no lo esté acusando. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué? Mira ahora cómo están mis hijos y mis hijas. Si hubiera oído y hubiera corregido eso con tiempo, tal vez no hubiera pasado eso. ¿Qué dijo el Señor? Fórzalos a entrar.
Bueno es al hombre llevar su yugo ¿desde cuándo? ¿Verdad? Que calle y que se someta, porque es Dios quien se lo impuso. Porque Dios lo está ¿qué? Imponiendo. No es que a mí no me gusta. No es que te guste. ¿Verdad? Es porque lo que tienes que hacer. ¿Te gusta ese pantalón? No, pues no me gusta. ¿Y por qué te lo pones? Porque me lo tengo que poner. Ni modo que, bueno, así es el cristianismo. Tienes que ir, ¿verdad? Aunque no te guste. Porque esto te va a beneficiar. Y eso te va a cubrir de muchas cosas, hijo o hija. Entonces usted, hermano, llévele y póngalo fuerte a su hijo y a su hija. Así que de esa manera, ¿qué va a suceder? Se ha venido todo abajo, mis hermanos. Les esperaba una vida dura, difícil, mis hermanos, y de mucho sacrificio. Mucho sacrificio que usted y yo no queremos pasar por eso, mi hermano, mi hermana. Así que, la libación era ¿qué? Venía del vino. Y de ahí se hacía también la libación, mis hermanos. Dame Éxodo 29:40 ahora sí, por favor. Éxodo 29:40 y después te vas a ir a Filipenses 2:16 y 17. Luego dice, fíjese cómo dice. Además, con cada cordero, 1/10 parte de efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivo, machacada para ¿la qué? La 1/4 parte de un... Todo esto, hermanos, tenían que presentar ¿a dónde? A la casa de Dios. Y eso es lo que principalmente, ¡pum!, Dios se lo iba a cortar. Y Dios no iba a hacer que ya el pueblo no ofreciera a Dios, porque su corazón estaba apartado de Dios. Algunos traían, hermanos, pero no venían con el corazón a la presencia de Dios. Venían porque hay que venir a la iglesia. Canto porque hay que cantar. Pero realmente no hay un deseo de adorar a Dios. No hay un deseo, hermanos, de honrarlo con nuestras vidas. No vienes con el deseo, con la pasión de exaltarle, darle gloria, darle alabanza, mi hermano. Y ya vienemos como ¿qué? Como gente religiosa. Le digo yo a la gente, no solamente hay gente religiosa en otras, también en las iglesias evangélicas. Vienen nomás por venir. Y toda la vida se vinieron. Pero realmente no hubo nunca una verdadera transformación y un cambio en la vida de ellos. No porque Dios no quisiera, es porque ellos no quisieron. Y vienen forzados y vienen obligados. No vienen con un corazón sincero y puro. El Señor lo dice. Acérquense con corazón puro y en plena certidumbre de fe. Y purifiquen su mala conciencia, dice el Señor. ¿Verdad? Y presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es nuestro culto, hermanos, racional. Y es lo que Dios nos pide a nosotros, que vengamos así con ese deseo, con ese anhelo, con ese deseo de adorarle, de exaltarle, darle gloria a nuestro Padre Celestial. Y hermanos, no venir solamente por venir como un religioso. No. Hermanos, Dios merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Merece lo primero en cada uno de nosotros. Démosle eso al Señor. Y esto dice, la libación era ¿qué? Venía del vino. Y de esa forma, de esa manera, mis hermanos, este vino simbolizaba, ¿qué simbolizaba? La sangre de Cristo. Filipenses, dame 2, 16 y 17. Filipenses 2, 16 y 17. Ha sido la palabra de vida para que en el día de Cristo no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en me gozo y me regocijo. Así que Pablo se estaba también ofreciendo como un ¿qué? De liberación, dice. Así que, hermanos, estaba dando lo mejor el apóstol Pablo, mis hermanos. Así que
Si no hay libación, no puede haber ¿qué? Perdón de pecados. Si no hay libación, no puede haber perdón de pecados. Así que quiere Dios que también tú, hermanos, presentes tu vida, tu cuerpo, como un ¿qué? Sacrificio de liberación. El trigo fue destruido. Los árboles de olivo fueron devorados. No había, hermanos, para poder hacer el aceite. Esto quiere decir, no había aceitunas para poder hacer el aceite. Y por lo tanto, si no hay aceite, ¿que representa a quién? Al Espíritu Santo. Dame Mateo capítulo 25, versículos 3 y 4, y después nos brincamos al 8. Mateo 25, dice, las insensatas tomaron no tomaron consigo, mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El 5, perdón. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así que no había ¿qué? Aceite. Y si no hay Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, y si el Espíritu Santo no está obrando, entonces, ¿qué cree que va a obrar? La carne. Y la carne nos lleva ¿a dónde? A la muerte. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el fruto de la carne, ya lo sabe, Mateo 5, 19, 21. Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, enemistades. Esto quiere decir que no andamos conforme al Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu, mis hermanos, su familia puede ser un caos. Porque no está presente el Espíritu Santo, el aceite no está presente ahí. Y si no está presente, hermanos, entonces no hay dones, ni hay frutos tampoco. Así es. Entonces no hay dones de ¿qué? De sanidad, de liberación, hermanos, de enseñanza en la casa, porque no está el Espíritu de Dios, no están los dones ahí en su casa y en su hogar. ¿Por qué? Porque falta el aceite. Y si falta el aceite, falta el Espíritu Santo. Amén. Y eso era ¿qué? Muy importante para nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no apaguéis al Espíritu Santo. No debemos de hacer eso, mis hermanos, porque ese es el aceite que está fluyendo en nuestras vidas, el que nos está guiando. Mucha gente piensa y cree, hermanos, que Dios está tratando con él, pero hay que corregir todo lo que se necesita corregir, hermanos. Amén, amén. Hay que arreglar todo lo que se necesita arreglar. Amén. ¿Verdad? Y oponernos a cualquier pecado, maldad o iniquidad que se quiera levantar en nuestra casa. A eso hay que oponernos. No. Aquí no se hace eso, hija. Así que eso es muy importante. Dice, y el trigo fue destruido. Cuando el trigo, hermanos, muere, produce ¿qué? Mucho fruto. Cristo vino como una semilla de ¿qué? De trigo. Si muere, dice, produce mucho fruto. Pero si no muere, no lleva fruto. Queda solo, dice el Señor. Así que cuando Cristo vino, estuvo dispuesto a morir para que produciera ¿qué? Frutos. Su muerte iba a producir frutos grandes, gloriosas y maravillosas. ¿Por qué? Porque lo amaba y lo ama y nos ama a todos nosotros. Y a través de su muerte iba a ¿qué? A rescatarnos y iba a darnos vida nueva y vida eterna. Nos iba a sacar del pozo cenagoso, mi hermano. Nos iba a arrebatar de las manos del infierno. Nos iba a quitar del poder de las tinieblas. Todo eso estaba gobernando nosotros. Andábamos en esas corrientes de ese mundo, hermanos. Y ya estábamos a punto de caer ¿a dónde? A las cataratas allá abajo, hermanos. A destruirnos, a matarnos en esas áreas. Pero su muerte vino para darnos vida eterna y vida en abundante. Y
y vino a rescatarnos y a levantarnos de ese lugar, mis hermanos. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que, mis hermanos, vinieron unos griegos delante del Señor y le dijeron a los discípulos: unos griegos te buscan. Dijo el Señor: la hora ha llegado. O sea, no solamente iba a venir a morir por los israelitas, sino también por nosotros, hermanos. Por usted y también por mí. Y por el mundo entero. Iba a venir y dar su vida en rescate por usted y por la mía también. Iba a pagar el precio de nuestras maldades. Iba a ser crucificado por nuestras iniquidades, hermano. Y ahí el Hijo de Dios te iba a dar vida eterna y me iba a dar vida eterna a mí también. Y por eso, hermano, estás bendecido por eso. Y por eso tienes vida nueva, hermano. Y por eso ya el diablo no se enseñorea de ti, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecerle al Señor. Ser agradecidos al Señor. Porque nos encontramos en una condición terrible, hermano y hermana. Pero la bendición de Dios nos alcanzó. Y su bendición nos ha dado vida nueva y vida eterna, hermanos. Dice la Biblia: no menosprecies el amor de Dios. No menosprecies su gracia. Te agradecemos, Señor. Y te damos gracias a ti, Señor. Porque has sido tan maravilloso y tan bueno con nosotros. Y nos has bendecido grandemente, Señor. Qué grande es tu misericordia, Señor. Perdona todas nuestras maldades y nuestras iniquidades, Señor. Hemos sido muy desobedientes, Señor. Ingratos también, Señor. Papá, que tu misericordia nos alcance, Señor. Y seamos, Señor, llevados en tu presencia, Padre. En gracia y en tu amor, Padre. Ayúdanos a vivir para ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor y tu grande misericordia. Así que, mis hermanos, Cristo es el símbolo que del pan. Dijo Juan 6:48. Dame el 6:48. 51. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? No muera. Ese es el pan que nos dio el Padre Celestial. Por usted y por mí. ¿De dónde sale el pan? Pues del trigo. De ahí viene el pan. Y si no está el trigo, no hay pan. Y si Cristo no está en nuestras vidas, hermanos, no hay vida. Hay muerte en nuestras vidas. Para que todo aquel que en él coma, no muera, dice. El que come este pan, no va a morir. Moisés les dio el maná, pero toda esa generación que hizo, murió. Porque ese maná solamente simbolizaba que un día vendría el pan verdadero. Era todo lo que simbolizaba y que tenía que comer el pueblo de Israel. Pero ¿era qué? Su vida, su enseñanza, su muerte. Lo que teníamos que comer, hermanos, y recibirla en nuestras vidas. Romanos 3:24, dámelo por favor. Y si no hay, hermanos, ofrenda de trigo, tenía que darse una ofrenda de trigo y de pan, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, usted y yo, el mundo entero puede ser ¿qué? Puede ser el mundo entero, hermanos, justificado. Pero eso tiene que hacerlo por la gracia del Señor. No va a ser por obras, hermanos. No va a ser por sacrificios propios. Es por lo que Cristo hizo por cada uno en su reino celestial. Y por su muerte, que Él se ofreció voluntariamente por usted y por mí también. Así que eso es lo que el Señor nos pide. Hermanos, ¿y qué dijo el Señor?
La vista seca, dice, y se perdió la higuera, el ganado, también la palmera, y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Qué terrible la desolación. Mirar todo se secó, se perdió todo. Dice Mateo 3:10. Hablando Mateo 3:10, hermanos. Dámelo, por favor. Y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de ¿qué? Por tanto, todo árbol que no da buen es cortado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar buen fruto, hermanos. Porque si no, somos como un árbol seco, como dice aquí el versículo. Y no estamos ofreciendo nada, ni estamos dando nada, hermanos. Dios desea que usted y yo no seamos esos árboles. Dice, llorar. Se ha perdido todo. Todo se ha perdido. El trigo, la cebada. Dice, todo ha sido destruido. Lloren. Pero también dice la palabra de Dios, versículo número 14, proclamen ayuno. Dígalo conmigo, proclamemos ayuno. Convocar asamblea. Congregar a los ancianos. Y a todos los moradores de la tierra, de la casa de Jehová, vuestro Dios. Y luego, clamar a Jehová. Clamen al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar. Convocar a asamblea. Vengan. Oren. Congréguense en uno, como un solo cuerpo. Tengan una misma ¿qué? Mente, un mismo pensamiento. Todos. De que debemos de ser ¿qué? Los heraldos del Hijo de Dios. Que proclamemos su grandeza. Que proclamemos su gloria. Tenemos que ser esos heraldos, usted y yo, mi hermano y mi hermana. Porque los árboles, dice, están secos. Y se les fue el gozo. Se les acabó el gozo. Porque no hay nada que comer. No hay nada que comer, mi hermano. Una vida sin frutos es así como un árbol, hermanos. Seco. Que inyecta solamente inquietud, celos, envidias y acusaciones. Es porque tu culpa, es porque tú, no. Si somos culpables, todos somos culpables, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Humillarnos. Venir y pedir perdón a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Padre, perdón. Yo como padre reconozco que no he sido buen padre. Yo como esposo también reconozco que no he sido buen esposo. Yo como esposa debe decir la mujer, también Señor, yo pido perdón. Y me humillo ante ti. Y clamo a tus muchas misericordias. Pero no voy a buscar culpables. Voy a empezar a que florezca mi vida. Porque tú, Señor, cuando tumbaste y quitaste el árbol de Isaí, dejaste, Señor, un vástago. Que así sea mi casa, como un vástago. Y que la vuelvas a levantar. Y que la hagas florecer de vuelta, Señor. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Humillarnos. Señor, vuélvenos otra vez. Que no se acabe el gozo, Señor, de tu presencia, de tu gloria y de tu poder. Porque el Espíritu Santo es el que te lo da, mi hermano. Así que, dame Apocalipsis 14:7, por favor. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y adoren, teman a Dios. Él es el que hizo los cielos, el agua, la tierra, todo lo que hay aquí le pertenece a Dios. No le pertenece a Estados Unidos, no le pertenece a las naciones, le pertenece a Dios. Y el que gobierna es el Señor. Por lo tanto, el mundo entero debe de ¿qué? De venir y adorar y exaltar
al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Y debe de hacerlo, hermano. Así que no tenga miedo, hermano. No tenga temor. Dios está a favor de usted y a favor mío también. Así que las Sagradas Escrituras dicen, la arruga moderna, mi hermano, quitó el sacrificio. En muchos hermanos ya no tienen sacrificios de alabanza a Dios. Ya no vienen a adorar a Dios. Esa es la arruga moderna. Muchos les quitó el gozo. Y están como árboles secos en la casa de Dios. Levántese, hermano. El día de Jehová, dice, está cercano. Día de juicio. Dios juzgará la tierra. Y Cristo va a regresar en gloria y en poder. Dios nos puede, hermanos, ayudar. Él puede cambiar nuestra situación y nuestras vidas. Amén, amén. Él puede cambiar todo lo que usted tiene, mi hermano. Así es. ¿Y usted estaría listo para enfrentar lo que viene? Pues la palabra de Dios dice, con mi Dios saltaré los muros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni el hambre, Amén, amén. ni tampoco la langosta. Nada te puede hacer, hermanos. Pero necesitamos invitar al Padre. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Y demos gracias y demos gloria al Padre.